Este era un paciente que tendría unos 20 años, era un chavalito joven, que yo a la madre ya la trataba por depresión y, como suele ocurrir en este tipo de casos, la madre le daba una gran vergüenza contar la situación de su hijo, ¿no? Como ella era paciente mía hacía tiempo, pues después de que hubo acabado su consulta, me pidió por favor hablar de un tema que le preocupaba. Yo le dije que sí. Entonces me comentó la situación de su hijo, que llevaba unos 2 años sin salir de casa aproximadamente. Un chaval de unos 20 años, de buen nivel cultural, había ido al instituto y de hecho estaba yendo al instituto hasta que cortó por este tema, ¿no? La madre se había quedado viuda recientemente, poco antes de que el hijo empezase con los síntomas de hikikomori, unos pocos meses antes, y ese parece que fue un factor desencadenante en este caso, como también se ha descrito en algunos otros casos. Y a partir de que se muere su padre, que él adoraba, el muchacho adoraba, y que él siente que es como injusto porque había estado toda la vida trabajando y no se le había reconocido, etcétera, y él decía que no quería acabar, digamos, de esa manera. Y también había habido otro factor desencadenante, que es que había tenido una situación de medio bullying en el instituto, ¿no? Otros compañeros se habían reído de él. A partir de ahí, él toma la decisión de quedarse en casa, ¿eh? Yo quiero insistir en que no tenía ninguna patología psiquiátrica en ese momento, no tenía ni depresión, ni una esquizofrenia, que es lo que a veces se suele ver en pacientes que se quedan mucho tiempo en casa. Me queda un chico normal, quizás un poco tímido, nada especial, ¿no? Se queda en casa y a partir de ahí decide no salir porque piensa que el mundo no vale la pena. A diferencia de otros hikikomoris de Japón, él sí que comía fuera de la habitación, eso lo mantenía y hacía sus necesidades fisiológicas fuera de la habitación, pero el resto no salía para nada de allí, ¿no? Entonces cuando yo fui a verle, a él no le importó hablar conmigo, ¿no? La madre le había pedido permiso antes para que yo fuese a su casa a hablar con él y empezamos a hablar de por qué había tomado esa decisión, etc. Eso fue en 2005 finales cuando yo fui a su casa. ¿Sí? De hecho yo no conocía nada de la enfermedad, ¿eh? Mi mujer es psiquiatra también y le estuve comentando el caso, me parecía muy llamativo y me dijo, oye, pero no hay una cosa que es parecida, y entonces dije, pues es verdad, porque habíamos visto un reportaje en la televisión recientemente y a partir de ahí fue cuando miramos los criterios diagnósticos, etcétera, y vimos que efectivamente cumpliría los criterios, ¿eh? Pero realmente fue difícil pensar siquiera en el diagnóstico porque no lo teníamos, no es un tema que se trabaje demasiado, ¿no? Fue casi una casualidad, ¿no?